Ok, perfecto. Muy bien, bueno, vamos a leer todo el capítulo 8 para repasar y como recordatorio de lo que comenzamos a leer la semana pasada. Dice el versículo 1 del capítulo 8 de Apocalipsis: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces, se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y eso hace referencia a a los otros dos sellos en el capítulo 6. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar, lo arrojó a la tierra y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Es decir, hubo juicio en el mundo. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas, se prepararon a tocarlas. Y luego, del versículo 7 al versículo 13, tenemos 4 de las 7 trompetas. Recordarán también, por ejemplo, con los sellos, los primeros 4 venían juntos y luego ya teníamos la quinta y la sexta y luego ya en otro capítulo tuvimos la séptima. Aquí tenemos en el versículo 7 la primera trompeta y el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre que fueron lanzados sobre la tierra y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Versículo 8 dice: y el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves que fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo. Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Y miré y oía un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz: ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. Muy bien, denme un minutito, por favor. Ok, una disculpa. Estaba haciendo la pausa dramática del versículo 1, no más que en vez de media hora fueron unos segundos. Ok, bien, entonces leímos el capítulo 8. Algunas cosas importantes que debemos observar. Número 1, no hay nada cronológico. No está, aquí el capítulo 8 no es una historia o una lección de historia. ¿Okay? No está presentando que en aquel tiempo primero hubo esto y luego hubo aquello. Son diferentes imágenes, pero la misma destrucción o mismo juicio. La acción simbolizada aquí en este capítulo por esas trompetas no siguen en orden cronológico la acción simbolizada por los sellos, ¿ok? Sino que es al mismo tiempo. Todo lo que tenemos aquí es juicio, juicio, juicio. Si tratamos de poner cada una de esas trompetas con un momento de la historia, va a ser imposible. Primero va a ser imposible y también vamos a cometer errores. Ya ven con lo que pasó del eclipse, mucha gente está hablando del apocalipsis y es que viene el fin del mundo. Es ilógico, es absurdo hacer tal cosa.
Aquí lo que tenemos es, bajan las oraciones, o más bien las oraciones suben a Dios, Dios oye las oraciones, oye la petición de los santos y hay un juicio. ¿Ok? Entonces, si tratamos de buscar que primero esto, segundo, tercero, no vamos a llegar a nada. ¿Ok? Entonces, está hablando diferentes imágenes, hablando de la misma destrucción, del mismo juicio. Pero el enfoque es enfatizar el tipo de destrucción que va a haber. Va a ser muy grande, va a ser terrible, va a ser la caída de un gran imperio. ¿Ok? Entonces, aquí en el capítulo 8, del versículo 7 al versículo 13, tenemos 4 de las 7 trompetas. El versículo 9 presenta 2 y el final del capítulo 11 presenta la última. ¿Ok? Bien. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de estas trompetas. Algunas cosas que quiero enfatizar antes de esto, como hemos dicho antes, esto es simbólico. Si queremos tomar todo literal, bueno, vamos a cometer muchos errores de interpretación. Algunas cosas claramente representan algo para los judíos que para nosotros es ajeno o extraño. Entonces también vamos a ver un poco de esos símbolos y cómo los percibían los judíos. Ok, entonces, primeramente tenemos la introducción a las trompetas. Las trompetas se usaban como símbolo de comienzo de una guerra, también como advertencia, como una alarma. En ocasiones las trompetas se usaban para atraer a una congregación, como una llamada a que vengan, se reúnan. Pero comúnmente las trompetas se usaban como una advertencia o como el símbolo del comienzo de una guerra. Ok, ustedes recordarán, por ejemplo, Jericó, se tocaron trompetas. Hay otros versículos, en este caso, Números 10:9, en Números capítulo 10, en Éxodo, no en Éxodo, en Números. Vamos a hablar mucho de Éxodo, pero ahorita estamos leyendo en Números capítulo 10, el versículo 9. Y de hecho, hay Biblias que tienen encabezados. El encabezado de la mía dice las dos trompetas de plata. Pero el versículo 9 de Números 10 dice, y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas. Seréis recordados por Jehová vuestro Dios, seréis salvos de vuestros enemigos. En Jeremías, capítulo 51, en Jeremías, ya en los profetas, dice Jeremías, capítulo 51, ustedes recordarán que Jeremías habla mucho acerca de juicios. En el capítulo 51, versículo 27, dice lo siguiente, capítulo 51, versículo 27, alzad bandera en la tierra, tocad trompeta en las naciones, preparad pueblos contra ella, juntad contra ella los reinos de Ararat, de Mini y de Askenaz, señalad contra ella, capitán, haced subir caballos como langostas erizadas. Y bien, la idea entonces es que hay una alarma o el inicio de una guerra. De hecho, en el capítulo 4, aquí mismo de Jeremías, en el capítulo 4 de Jeremías, versículo 5 y versículo 6, dice Jeremías 4, 5 y 6, anunciad en Judá y proclamad en Jerusalén y decid, tocad trompeta en la tierra, pregonad, juntaos y decid, reuníos y entrémonos en las ciudades fortalecidas, alzad bandera en Sión, huid, no os detengáis, porque yo hago venir mal del norte y quebrantamiento grande. Entonces, la idea, pues, de las trompetas es que es una alarma, es una advertencia, algo ha de comenzar, en este caso, un juicio. Ok, es un símbolo del inicio, creo que sería mejor palabra que comienzo, el inicio de una guerra. En este caso, en Apocalipsis es un anunciamiento del juicio de Dios. En el trabajo, el día del eclipse, una compañera estaba diciendo, oye, pero es que muchos están diciendo que cuando sucede el eclipse se va a oír una trompeta. Yo, pues no se oyó nada y estaba muy nublado ese día.
pero todos conectan la idea con las trompetas, conectan esta idea de trompetas con Apocalipsis. De hecho, hace unas semanas atrás también alguien en la congregación me mandó un mensaje y me dijo que alguien le había preguntado acerca de las trompetas. Y ya hablando de ello, enfatizamos que, o más bien, eh, platicábamos de cómo mucha gente lo toma como algo literal, que se va a oír. No es el caso. Los judíos entendían qué simbolizaban esas trompetas y ya, imagínense ustedes, oír trompetas fuertes y decir, pues, ¿qué está pasando? Y luego entonces tenemos el juicio. Entonces aquí es un anunciamiento, es un anuncio de lo que ha de venir. Ahora, si regresamos al capítulo 8 de Apocalipsis, el capítulo 8, ustedes habrán notado que aparece una frase que ya ha aparecido antes aquí en Apocalipsis. Por ejemplo, en el versículo 7 dice, el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra y la tercera parte, otra vez, tercera parte. Versículo 9, murió la tercera parte. Luego la segunda parte del versículo 9 y la tercera parte de las naves fue destruida. En versículo 10 y 11, el tercer ángel tocó la trompeta, cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte. Versículo 11 también, y el nombre de la estrella es Ajenjo, la tercera parte. Y el versículo 12 dice que fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna, la tercera parte de las estrellas, y para que hubiera oscuridad sobre la tercera parte de ellos. Y no hubo luz en la tercera parte del día. Entonces, todo esto de la tercera parte, recordarán, ya enfatizamos, ya mencionamos que significa un juicio incompleto. Por más terrible que sea, no es el juicio completo. Solamente algunos van a sufrir por ese juicio. Indica el contexto que los malos son los que van a sufrir ello. Recordarán, por ejemplo, en Éxodo en Egipto, cuando vienen las plagas, no todos sufrieron, solamente algunos, los malos, pero el pueblo fue rescatado o salvado, fue libre de esas plagas. En Apocalipsis presenta casi la misma idea. Hay un juicio, pero es incompleto en dos sentidos. Uno, no todos van a sufrir ese juicio. Y dos, todavía hay algo más que ha de venir. Bien, entonces, vamos a analizar lo que son las cuatro primeras trompetas, las cuatro de siete, aquí en capítulo 8. Número 1, el versículo 7 habla de la primera trompeta. Entonces podemos volver a leer el versículo 7. Y el versículo 7 dice lo siguiente. Hablando acerca de la primera trompeta, dice aquí Apocalipsis 8, el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Y después también nos dice, y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Muy bien, algunas cosas por analizar. Estoy seguro que ustedes al leer esto, una eh, granizo y fuego mezclados con sangre, algo se les viene a la mente. Y la idea que viene a la mente es Éxodo, la séptima plaga en Éxodo capítulo 9. El versículo 22 y versículo 25, si vamos, por ejemplo, a Éxodo capítulo 9, ustedes verán que hay algunas similitudes entre las trompetas y las plagas de Egipto. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 9, del versículo 22 al versículo 25, dice lo siguiente. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que venga granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres, sobre las bestias, sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra, y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo tan grande, cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias, así mismo destrozó el granizo
toda la hierba del campo, y aquí también Apocalipsis habla de hierba, de árboles, y desgajó todos los árboles del país. Y luego el versículo 26, debía haberlo agregado, dice, solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Entonces, solamente en una parte hubo esta destrucción. Entonces, ustedes verán a través del capítulo 8 cómo hay similitudes con las plagas de Egipto. Muchos han sugerido que puede hablar literalmente sobre las calamidades naturales que Dios iba a traer sobre la humanidad, aunque la idea se presenta más a que Dios o Juan en Apocalipsis usa este lenguaje para enfatizar el sufrimiento del hombre pecador. Entonces, haciendo referencia a Egipto, el faraón malvado, los egipcios malvados iban a sufrir por medio de este castigo, por medio de esta plaga. Ahora bien, ustedes también incluso recordarán cuál fue el propósito de las plagas. El propósito de las plagas fue, uno, que Dios demostraría su poder, y dos, claro, que Egipto dejara ir, que Faraón dejara ir al pueblo. Pero el propósito principal era que Dios iba a demostrar su poder a todos. Y luego, de hecho, a través de la historia de los israelitas, muchos hacían referencia a eso y dicen, hemos oído lo que hicieron en Egipto, grandes cosas, y estaban asombrados por lo que había pasado en Egipto. Aquí en el capítulo 12, por ejemplo, de Éxodo, el capítulo 12, el versículo 12, eh, Éxodo 12:12, dice que pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Entonces, incluso Dios iba a demostrar su poder e iba a demostrar que Él era superior a todos los dioses que habían en Egipto. Hace ya algún tiempo atrás, hace más de un año, en un domingo hablamos sobre eso, cómo las plagas de Egipto eran casi atacando a los dioses egipcios. Tenían dioses ranas, tenían dioses del mar, tenían dioses del sol. Entonces Dios estaba atacando todo eso para demostrar que él tenía poder, que era superior a los dioses, y obviamente también con el fin de que Faraón dejara ir al pueblo. Entonces hay estas similitudes. La idea pues es de que Dios rescata a los suyos y destruye a los enemigos. Ahí en Apocalipsis 8, el versículo 7, habla sobre el granizo haciendo referencia a Éxodo, y también habla de árboles de hierba verde, lo cual ya se ha indicado con los jinetes, con los primeros cuatro sellos, que habría hambre. Entonces, cada vez que hay una destrucción natural y se pierden árboles, se pierde el fruto de la tierra, hay hambre, hay pestes, y eso en parte es sufrimiento. La gente en esos tiempos dependía mucho del fruto de la tierra, labraba la tierra. Si no había lluvia, si no había cosechas, había muerte. Entonces presenta otra vez la idea de hambre, la primera trompeta. Muy bien, hablamos de la segunda trompeta, regresamos a Apocalipsis capítulo 8, Apocalipsis capítulo 8, el versículo 8 y el versículo 9. Capítulo 8, versículos 8 y 9. Dice aquí, muy bien, dice el versículo 8 y el versículo 9, y el segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Es decir, no importa dónde estés, el juicio va a venir, ya sea sobre la tierra, ya sea en el mar, habrá destrucción. Ahora, esto también, la idea primeramente del reino, eh, de la montaña, perdón. En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento, montañas a veces, o grandes montañas, ese tipo de lenguaje se usaba para hablar de un reino.
¿Ok? Por ejemplo, en Jeremías capítulo 51, versículo 25, y van a observar que regresamos mucho al Antiguo Testamento porque hay mucho del Antiguo Testamento en Apocalipsis. En Jeremías capítulo 51, Jeremías capítulo 51, el versículo 25. Jeremías 51, 25 dice: He aquí yo estoy contra ti, oh monte destruidor, dice Jehová. Y aquí está haciendo referencia a Babilonia. He aquí yo estoy contra ti, oh monte destruidor, dice Jehová, que destruiste toda la tierra, y extenderé mi mano contra ti y te haré rodar de las peñas y te reduciré a monte quemado. Y de hecho, si regresamos a Apocalipsis, si ponemos la mano, por ejemplo, ahí en Jeremías 51, 25, y leemos otra vez el versículo 8 y 9 en Apocalipsis, habla de eso: tocó trompeta, como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar. La idea presentada aquí también es similar a la de Jeremías 51, 25. Entonces, muchos han sugerido aquí también que habla de un gran reino. En ese caso, Roma iba a ser destruida, iba a ser reducida a nada. Y, y en una y otra vez, se presenta la idea que Dios está sobre los reinos y los destruye según su voluntad. Esa idea es muy común cuando se trata de Babilonia, de Tiro, de Sidón, de Edom. Por ejemplo, en Daniel, cuando Babilonia, siendo un imperio muy grande y poderoso, es reducido a nada por el Señor. Viene los medos persas, y incluso creo en el capítulo 4, capítulo 5 de Daniel, cuando Nabucodonosor habla acerca del reino tan grande que él, según, había edificado, ya después describe cómo Dios pone, Dios quita, Dios es el que da el poder a los reinos. Llega un momento cuando Dios dice es suficiente y los destruye, haciendo también referencia a aquella estatua, aquella visión, aquel sueño que tuvo Nabucodonosor, y todas las partes diferentes de esta estatua: de oro, de bronce, de hierro, de barro, y luego una roca. Entonces también presenta esta idea de una gran montaña siendo destruida. La imagen aquí, la ilustración es que aún una gran montaña es nada para Dios. Un gran reino, un gran imperio, si Dios lo decide como tal, será destruido y será reducido a nada. Pero hay otra parte aquí en Apocalipsis 8, hablando del mar. El mar se convirtió en sangre. Otra vez es una visión, no está hablando que literalmente, pero en Éxodo sí pasó literalmente. El mar se convirtió literalmente en sangre. No olía, no se veía, no parecía a sangre, o no era como sangre, sino que era realmente sangre. Puesto a que podemos decir, olía a, o se veía a, o parecía, pero no, sino que realmente fue sangre. Cuando Moisés trae, o más bien cuando Dios por medio de Moisés trae esta plaga, eh, si no me equivoco, la primera, ahí en Éxodo capítulo 7, Éxodo capítulo 7, dice el versículo 17 al 25. Y no hemos de leerlo todo, pero eh, sí quisiera solo enfatizar dónde dice que se convirtió en sangre. No sé si dije fuego, pero sangre. Éxodo 7, del 17 al 25. Dice el versículo 17: Así ha dicho Jehová, en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Dice ya después el versículo 20: Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río en la presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Y ven la idea también, otra vez, el mismo lenguaje en Apocalipsis. Se convirtió en sangre. ¿Y qué pasó con lo que había en el mar?
lo que había en el río. En el versículo 21, asimismo los peces que había en el río murieron y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Pueden ustedes imaginar la sangre. La sangre es viscosa, no es como agua. Eh, He visto, por ejemplo, en momentos donde alguien se corta y toda la sangre se ve muy viscosa, muy gruesa. Aquí es lo mismo. En Éxodo 7, el agua se volvió no áspera. Es que hay otra palabra, palabra similar a viscoso, muy espesa, ah, gruesa. Pero bien, el punto es de que en Apocalipsis usa ese mismo lenguaje y la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tierra, parte de las naves fue destruida. Bueno, murió, dice el versículo 9 en Apocalipsis 8, murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar. Entonces, el mar, al parecer, es incluso también un lugar de muerte. Algunos han sugerido que la gran montaña representa un gran reino y el mar representa la gran sociedad. Entonces, nadie está seguro, ni el reino, ni esa sociedad de Roma. Todos están en peligro. Muy bien, la tercera trompeta, el versículo 10 y el versículo 11, el tercer ángel tocó la trompeta, cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Ok. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo. Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Aquí tenemos la tercera trompeta. Aquí hablando de una gran estrella, es muy común en el Antiguo Testamento que una gran estrella simbolice algo exaltado. Específicamente, muy comúnmente en el Antiguo Testamento simboliza lo exaltado y arrogante y se usa específicamente para describir a los reyes de naciones que han crecido tanto que se vuelven arrogantes. Por ejemplo, en Isaías capítulo 14, haciendo referencia al rey de Babilonia y al imperio de Babilonia, pero específicamente en Isaías 14 está haciendo referencia del rey de Babilonia. ¿Cómo lo sé? Bueno, si vamos, por ejemplo, al Isaías capítulo 14, versículo 4, Isaías 14, 4, dice, pronunciarás este proverbio contra quién? El rey de Babilonia. Y dirás cómo paró el opresor, cómo acabó la ciudad codiciosa de oro. Versículo 12, cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. No está haciendo referencia a Lucifer, a Satanás, no está hablando de eso, está hablando del rey de Babilonia que se presentó como lo más exaltado, arrogante. Lo describe como una estrella, como la más luminosa en el versículo 12. ¿Ok? Ahora bien, considerando aún más lo que dice, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, exaltado, arrogante, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Les está hablando de esta idea de arrogancia, de aquello que se cree exaltado, pero Dios también lo baja de ese lugar. En Ezequiel usa el mismo lenguaje aquí para describir a otro rey también mal usado. Muchos dicen que está hablando de Satanás. No es el caso. El contexto nos revela que está hablando sobre el rey de Tiro. Dice el capítulo 28 de Ezequiel, versículos 12 al 15. Hijo de hombre, levanta endechas sobre quién? El rey de Tiro. Y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe,
menciona algunas otras piedras preciosas. Dice el versículo 14, tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. La idea es que estaba exaltado. En otras clases hemos hablado acerca de cómo no está hablando de Satanás, de cómo está hablando del rey de Tiro y aún estas descripciones que usan. Pero bien, entonces la idea era esto de enaltecerse. Bien, regresando a Apocalipsis, bien. Aquí entonces presenta en Apocalipsis capítulo 8 la posibilidad de hablar de un rey que se ha exaltado y la caída del tal por manos de Dios o por mano de Dios. Ha sido tumbado, destronado, dice el versículo 8 del capítulo 8 de Apocalipsis. El segundo ángel tocó la trompeta. No el versículo 8, es el versículo 10. El tercer ángel tocó la trompeta, cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. El punto es la destrucción de este rey, de este reino. Incluso Jesús usa una descripción eh, semejante para hablar de Satanás en Lucas, siendo yo veía a Satanás caer como rayo. Esta idea de caer es una idea de destrucción, de derrota. Aquí tenemos, por lo tanto, la misma idea. Uh, esta gran estrella va a caer. Este gran imperio, este gran reino va a caer otra vez, repitiendo la misma idea del versículo 8 y el versículo 9. Ahora, hay algo más en estos versículos. Hay algo más. El versículo 11. El versículo 11. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo. Y cuando leí eso, dije, Ajenjo, yo he oído esa palabra en otro lugar. Y dije, lo oí en un himno. Creo que es Loores dada a Cristo el Rey. Que ajenjo y él, al que de vuestro ajenjo y él os libra hoy load. Creo que es lo que dice. Al que de vuestro ajenjo y él os libra, os libra hoy load. Esa última parte no estoy muy seguro, pero creo que sí dice hoy load. Bien, ¿qué significa ajenjo? Aquí la importancia de entender lo que estamos leyendo o cantando. No me había puesto a pensar bien qué significaba, no sabía qué significaba, solamente leía al que de vuestro ajenjo y él, yo siempre decía, es algo muy bonito, es algo bueno, pero ya leyendo aquí digo, no parece ser algo bueno si esta estrella se llama ajenjo. Bueno, ajenjo es una planta amarga, de hecho, hiel también es algo amargo. Entonces, la idea del himno, al que de vuestro ajenjo y él os libra, entonces nos libra de la amargura. Por lo tanto, debemos honrarlo, glorificarlo, alabarle. ¿Ok? Al que de vuestro ajenjo y él os libra. Si cambiamos las palabras, nos libra del ajenjo y él. Entonces, el ajenjo es una planta amarga, simbólica de un castigo divino. Y la planta ajenjo también aparece en el Antiguo Testamento para hablar de aquello que es amargo, aquello que trae tristeza, dolor y amargura. Entonces, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 29, versículo 17 y versículo 18, Deuteronomio capítulo 29, versículo 17 y versículo 18, dice, incluso podríamos leer desde el versículo 16 para tener toda la idea hasta el versículo 19. El versículo 17, el versículo 18 es donde presenta bien la idea del ajenjo, pero leemos desde el versículo 16, porque vosotros sabéis cómo
habitamos en la tierra de Egipto y cómo hemos pasado por en medio de las naciones por las cuales habéis pasado. Y habéis visto sus abominaciones, sus ídolos de madera y piedra, de plata y oro que tienen consigo. Entonces la idea es, hemos visto mucha idolatría. No sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Ahí está el ajenjo y hiel. Y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo, tendré paz aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. Y la idea de esos versículos es que hay un castigo relacionado con la idolatría presentada con ajenjo y hiel, no sea que haya en medio de vuestra raíz que produzca amargura. Y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo, tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón. Es decir, no pasa nada, a fin de que con la embriaguez quite la sed. Um, y aquí esta última parte, la última sección del versículo 19, para quitarla a fin de que con la embriaguez quite la sed, algunos han sugerido que significa, es un proverbio que indica alguna destrucción total. Pero la idea principal es lo que viene cuando uno se aparta de Dios, el ajenjo y él. En Jeremías, también hablando acerca del ajenjo, en Jeremías, y hay muchos otros versículos. Hay muchos otros versículos, no solamente los versículos que tengo aquí, por ejemplo, de la estrella, del ajenjo, de la montaña, del mar, no son los únicos versículos, hay muchos, muchos más. Pero aquí en Jeremías 9, dice el versículo 13 al versículo 16, dijo Jehová, porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón y en pos de los Baales, según les enseñaron sus padres. Otra vez, idolatría. Dice el versículo 15, por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí que a ese pueblo yo les daré a comer, ¿qué? Ajenjo, y les daré a beber aguas de hiel. Otra vez, ajenjo y hiel. Y los esparciré entre naciones que ni ellos ni sus padres conocieron, y enviaré espada en pos de ellos hasta que los acabe. Muchos, considerando esto, especialmente los judíos, entendían cuando Juan, o entendieron más bien, cuando Juan habló del ajenjo, haciendo referencia a la amargura que viene cuando uno es rebelde contra Dios. Entonces, ser rebelde contra Dios, demostrar rebeldía, ir en pos de dioses ajenos, ir en pos de otros dioses, trae amargura, trae ajenjo. Y esa estrella traía o era amargura para aquellos que la tenían enfrente. Pero bien, entonces, vamos al cuarto y enfatizo otra vez la tercera trompeta, hablando sobre la caída uh, de esa estrella y cómo es que esta estrella causó amargura en todo lugar. Otra vez, el versículo 11 de Apocalipsis 8, y el nombre de la estrella es ajenjo. La tercera parte de las aguas se convirtieron en ajenjo. Muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Y ahí el mismo versículo 11 nos dice ¿qué hace el ajenjo? ¿Qué es el ajenjo? Es algo amargo, es una planta amarga, causa amargura. Entonces, bien, considerando aquí el versículo 10, versículo 11, que incluso ese reino o ese rey caería, un rey que ha causado mucho mal. Bien, la tercera, esa fue la tercera trompeta. Ahora la tercera trompeta. Ahora la cuarta, vamos a Apocalipsis capítulo 8, el versículo 12. Capítulo 8, versículo 12 habla de la cuarta trompeta. ¿Ok? Dice, el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol
y la tercera parte de la luna, la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Aquí hablando acerca de no haber luz, hay tinieblas, también referencia a Éxodo. En Egipto había un dios del sol, pero contra Dios no era nada. Dios es el que controla todo esto. Eh, si vamos, por ejemplo, a Éxodo capítulo 10, hablando acerca de esta plaga de oscuridad, cuando no hay sol, no se puede hacer nada, no se ve a dónde van. De hecho, estaba hablando con unos hermanos que estuvieron en camino. Eh, Su hogar está localizado en un lugar donde pasó lo que era el eclipse y dice que se puso oscuro, parecía de noche. Dice, era extraño porque sabíamos que era de día, pero se puso oscuro. Entonces aquí en Éxodo, capítulo 10, versículo 21 al 23, nos dice, Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Otra vez tenemos la idea que algunos tienen oscuridad, otros tienen luz. La oscuridad no era para todos, sino solamente para aquellos que estaban haciendo el mal. Ahora, a través de la escritura, la oscuridad es un símbolo de la separación de Dios. La oscuridad comúnmente se usa como un símbolo de maldad y de engaño. Es un símbolo que el mundo no puede ignorar. El mundo está mal. Todo lo que está pasando o hay algo que está pasando y por lo tanto merece nuestra atención. ¿Quién podría ignorar algo así? En Éxodo no pudieron salir a hacer nada varios días. Estaba oscuro. Es un símbolo de la separación de Dios. Cuando hay oscuridad, hay maldad, hay engaño. La escritura una y otra vez nos dice que Dios es luz, los que están en él son luz. Por lo tanto, la falta de luz es falta de Dios. Lo primero que hizo Dios en el principio fue la luz. Podemos, por ejemplo, leer Isaías capítulo 13. Otra vez enfatizo que esto no es el único versículo, hay muchos más que hablan acerca de esto, de la oscuridad y cómo también es en parte un juicio de Dios. Dice Isaías 13, del 10 al 11, por lo cual las estrellas de los cielos, sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor, y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Entonces, que no hubiera luz representaba que en ese lugar no estaba Dios, que no moraba Dios y que había maldad, había engaño. Lo mismo en Éxodo. ¿Dónde hay oscuridad? En Egipto. ¿Por qué? Porque hay maldad. Y aquí en Apocalipsis también, no todo el mundo se va a oscurecer, solamente una parte. En Primera de Pedro 3, Primera de Pedro capítulo 2, Primera de Pedro 2, el versículo 9. Primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó ¿de dónde? De las tinieblas a su luz admirable. Entonces ya no estamos en tinieblas. Muchos han sugerido aquí, pues, que Dios se ha separado de la nación. Cuando Dios se separa de esa nación, hay destrucción, hay muerte, hay ruina. Recordarán incluso, por ejemplo, el infierno, eh, el castigo eterno, lo describe como un lugar de oscuridad, de tinieblas, porque Dios no está ahí. Y la muerte segunda es eso, una separación de Dios, donde hay tinieblas, donde hay oscuridad. Por lo tanto, la cuarta trompeta habla acerca de cómo Dios trae este juicio. Hay maldad en el mundo, no se puede ignorar.
¿Y qué puede hacer el mundo si no hay luz? No puede hacer nada. ¿Qué puede hacer el hombre sin Dios? Nada. Entonces, eh, para los para los judíos, para los romanos, entendían esa idea de la importancia de la luz, tenían sus dioses del sol, los romanos, los paganos, y Dios dice, contra mí no es nada, ese Dios del sol no es nada contra mí, yo controlo el sol, yo controlo la luna, yo controlo las estrellas. Bien, pero no termina ahí. El versículo 13 no es otro ángel, perdón, de las trompetas. Aquí el versículo 13 no es otra trompeta. Dice el versículo 13, y miré y oí a un ángel volar por el medio del cielo, diciendo a gran voz, ay, 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 de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles. Muy bien, algunas cosas. Otras traducciones usan la palabra águila, no hablan de ángel. Y de hecho, he llegado a la conclusión en lo personal que la traducción correcta en el versículo 13 no es ángel, sino águila. Eh, y de hecho, considerando y estudiando un poco más en esto, los romanos tenían muchos símbolos de águilas. De hecho, ellos empezaron a usar el águila como un símbolo del imperio romano. Era el símbolo incluso también de su dios Júpiter, que era Zeus, un símbolo de Roma. Entonces muchos han mencionado que aquí Dios dice, ustedes tienen un ángel, tienen un águila, imperio romano, yo también tengo la mía, pero la mía es mucho más poderosa que la de ustedes. Ustedes tienen águilas, Dios dice, yo también, pero la mía es mucho, mucho más poderosa. Entonces, parece que si sí está usando, y la palabra correcta es águila, que Dios está usando el símbolo de Roma contra ellos. Hay muchos versículos en el Antiguo Testamento que hablan sobre cómo las águilas traen un tipo de juicio, cómo Dios también usa a las águilas. Por ejemplo, en Oseas capítulo 8, versículo 1, en Oseas 8:1 dice, Oseas, o éramos días, en el Antiguo Testamento, en Oseas 8:1 y luego Deuteronomio. No pensé que hubiera tanta referencia a Deuteronomio en el libro de Apocalipsis, pero las hay. En Oseas 8:1 dice, pon a tu boca trompeta, hablando de la trompeta otra vez. Como águila viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. Y una sentencia de Dios contra el pecado de Israel. Como águila viene contra la casa de Jehová, como águila. En Deuteronomio, capítulo 28, Deuteronomio capítulo 28, versículo 49 al versículo 51, dice, Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas. Gente fiera de rostro que no tendrá respeto al anciano ni perdonará al niño. Comerá el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra hasta que perezcas y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas, hasta destruirte. Pero Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila. El águila comúnmente en el Antiguo Testamento se usaba para hablar de un juicio de parte de Dios, ya sea por medio de otras naciones o por medio de la nación de Israel. No creo, y estaba leyendo algunos comentarios y muchos no quieren decir, o más bien no sugieren, que aquí el águila sea una nación. Simplemente es Dios anunciando una verdad. Pero si regresamos, bien, antes aunque el águila se usaba comúnmente como un símbolo de juicio, también se usaba como un símbolo de protección. En el capítulo 32, por ejemplo, aquí en Deuteronomio, capítulo 32, versículos 11 y 12, como el águila que excita a su nidada, revoltea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma,
los lleva sobre sus plumas, Jehová solo le guió y con él no hubo Dios extraño. Eh, Muchos presentan también la idea que, aunque sí, la águila se usa como símbolo de juicio, Dios también la usa a veces como un símbolo positivo de protección. Entonces, haciendo esa conexión, podría aparecer en Apocalipsis 8 que para algunos esa visión del águila es un juicio, destrucción, y para algunos otros es de esperanza, es de consuelo. Pero si regresamos a Apocalipsis capítulo 8, ¿qué es lo que trae este ángel o esta águila? Dice, miré y oí a un ángel, a un águila volar por en medio del cielo diciendo a gran voz, ay, ay, ay. Entonces hay una expresión de lamento, los ayes, que es lo que significa ay, ay, ay. Muy común en el libro de Lamentaciones, los ayes. Los ayes son gritos de lamentos o expresión de lamentos, de sufrimiento. Dice entonces, diciendo a gran voz, ay, 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 de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles. Al parecer aquí, el ángel no trae buenas noticias. El ángel viene diciendo, lamentación, lamentación, lamentación. Ay, ay, ay. Pobres de aquellos que moran en la tierra. ¿Por qué? Porque vienen las otras tres trompetas. Entonces, aquí lo que hace el águila, lo que hace el ángel, introduce las trompetas 5, 6 y 7. Ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles. Entonces, hay más. Y aquí muchos sugieren que las descripciones serán más intensas, más poderosas para enfatizar el juicio de Dios. Si vamos al capítulo 9, versículo 12, las tres trompetas, la trompeta número 5, 6 y 7 se les llama ayes. Entonces, por eso tengo ahí introducción a las trompetas 5, 6 y 7, las cuales son ayes. El capítulo 9, versículo 12, y el primer ay pasó en la primera trompeta. He aquí vienen aún dos ayes después de esto, hablando de las últimas dos trompetas. Entonces, al parecer a estas últimas tres se les llaman los ayes o los ay. ¿Okay? Es una expresión de lamento y de sufrimiento. Cuando uno se queda y dice, ay, bueno, a eso hace referencia, al grito de lamento, de sufrimiento que expresa uno cuando está pasando por ese momento de angustia y de sufrimiento. Entonces, la idea en el capítulo 8 de las cuatro trompetas es que el juicio de Dios es terrible. Creo que eso lo podemos enfatizar claramente. Las descripciones y incluso es todavía hay más. ¿Crees que esas cuatro son malas? Dice el ángel, dice el águila. Las tres que vienen son aún peores. Hebreos 10:31, ese versículo se me vino a la mente. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos del juicio de Dios cuando nos encontramos del lado equivocado. Entonces, ese es el capítulo 8. La otra semana, si Dios nos permite, vamos a ver las otras dos trompetas, trompeta número 6, perdón, trompeta número 5 y trompeta número 6. Les encargo, por favor, que lean ese capítulo, capítulo 9, para la otra clase.